Imaginad tenerlo absolutamente todo. Fama inalcanzable, millones en el banco, el mundo entero a vuestros pies, rindiendo pleitesía. Y de repente, no podéis decidir ni qué ropa poneros. Literalmente. Lo más impactante de analizar esta historia a fondo no es que perdiera el control, es que se lo arrebataron por completo, en contra de su voluntad y a plena luz del día. Tenerlo todo, pero no controlar nada. Hablamos de una de las artistas femeninas más poderosas, influyentes y lucrativas del planeta Tierra, convertida de la noche a la mañana en prisionera de su propia vida. Cero autonomía. Ni siquiera podía decidir sobre los aspectos más básicos que cualquiera de nosotros daría por sentados. 10, sí, 10. Durante más de una década entera de su vida adulta, su vida estuvo legalmente en pausa. No pudo tomar ni una sola decisión fundamental, no podía decidir cómo gastar su dinero, qué hacer con su gigantesca carrera profesional, ni siquiera los detalles más absurdamente cotidianos de su día a día. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo una estrella mundial, un ícono absoluto, acaba completamente atrapada en esta telaraña? Para entender la magnitud de esta trampa, no podemos quedarnos en el final. Tenemos que irnos al principio de todo y ver cómo se construyó la jaula ladrillo a ladrillo. Sección 1. El precio del éxito. ¿Por qué esta falta absoluta de libertad, este cimiento de vulnerabilidad, no empezó cuando llenaba estadios? ¿Qué va? Comenzó muchísimo antes. Que el ascenso rápido. Todo arranca con una niña con un talento brutal, de esos que nacen una vez cada generación. Su familia hace la apuesta de su vida, sacrificando toda su estabilidad, y de un debut en televisión pasa a una fama mundial, explosiva, casi de la noche a la mañana. Un cambio radical. Una imagen perfecta, pero sintiéndose atrapada. Mientras el mundo compraba encantado la sonrisa impecable de la estrella juvenil de moda, la realidad por dentro era oscurísima y asfixiante. Y ojo con este detalle, porque esa sensación de encierro iba a explotar más adelante de formas que absolutamente nadie esperaba. 2. La presión de la perfección. Un nivel de fama nunca antes visto en la cultura pop trajo un ambiente que no dejaba respirar. El peso de la fama. Nos venden siempre el lado glamuroso, pero la realidad era un ecosistema tóxico de manual. Entrevistas constantes donde diseccionaban cada palabra, críticas implacables sobre su vida personal, errores humanos amplificados a nivel mundial por los medios, y una presión inhumana por rozar la perfección. Cada paso estaba vigilado. La olla a presión acumulaba vapor rapidísimo. Y aquí es donde todo cambia. Prestad mucha atención, porque toda esa presión brutal, ese nivel de vigilancia y las expectativas inalcanzables estaban a punto de estallar de la forma más pública y desgarradora posible. La industria iba a presenciar el colapso en primera fila. 3. El punto de quiebre. El instante exacto y fatídico donde el estrés y esa horrible falta de control explotaron frente a las cámaras de todo el planeta. Lo que vimos en los tabloides frente a la realidad. Los medios nos vendieron a gritos un escándalo público, la caída en desgracia de una estrella para vender revistas a montones. Pero la cruda realidad era otra muy distinta. Fue una señal de auxilio totalmente desesperada, que el mundo, cegado por el morbo, malinterpretó por completo. Pero lo peor estaba por venir. Cualquiera pensaría que después de tocar fondo ante los focos, llegaría la ayuda, ¿verdad? Pues no. Esa vulnerabilidad televisada fue la excusa perfecta para desatar unas consecuencias legales drásticas e imprevistas. 4. La jaula de cristal. Aquí entra en juego un mecanismo legal totalmente anómalo para alguien de su edad de capacidad, usado para arrebatarle hasta el último de sus derechos. Pérdida de control legal. Un estado donde terceros dictan absolutamente todo. No hablamos de un manager controlador, hablamos de que un juez respaldó quitarle su derecho civil a gestionar su propia vida. Decisiones personales, financieras, profesionales, nada, absolutamente nada era suyo. Es impensable no tener derecho legal sobre tu propio esfuerzo. Y esta es la contradicción más salvaje de todas. Por un lado, la fachada pública. Giras mundiales agotadoras, discos superventas, shows de élite. Era perfectamente capaz de generar millones de euros trabajando a tope. Pero simultáneamente, en su realidad privada, cero acceso a su dinero y ninguna decisión personal. Incomprensible. Trabajando constantemente, sin decidir nada. Pensémoslo bien por un segundo. El motor que generaba la riqueza de todo un imperio del entretenimiento era tratada legalmente como alguien incapaz de elegir su propio rumbo. Una verdadera prisión invisible. 5. El movimiento y el despertar, porque afortunadamente toda fachada perfecta acaba rompiéndose si la miras el tiempo suficiente. El mundo empezó a darse cuenta de que algo olía muy mal. Anomalías detectadas por los fans. Y ojo, no fueron los grandes medios de comunicación los que tiraron de la manta, fueron los fans.
Empezaron a notar comportamientos rarísimos en redes, restricciones sin sentido para una mujer adulta y lo que parecían ser mensajes ocultos pidiendo ayuda. Empezaron a cuestionar a gritos qué diablos pasaba a puerta cerrada. El camino de regreso. Primero, la presión del público crece hasta volverse un clamor insoportable. Eso abre una grieta en la jaula, dándole la oportunidad de recuperar su voz y testificar ante la justicia. Y finalmente, tras años de silencio forzado, el mundo entero se calla para escuchar su verdad. Una historia sobre perder la autonomía a pesar de tenerlo todo, un cuento brutal para nuestra época y una advertencia clarísima sobre lo rápido que te pueden arrebatar tu libertad personal. Tener éxito y riqueza no te garantiza el control de tu propia vida. ¿Conocemos toda la verdad o solo lo que nos dejaron ver? Después de analizar cómo se justificó y se mantuvo esta jaula de cristal a la vista de todo el planeta durante una década, os dejo con esta pregunta en el aire. Es para pensarlo profundamente la próxima vez que nos vendan una historia perfecta a través de una pantalla.